El último tema del programa de la materia, son 5, y hoy vamos a empezar el último. Bueno, el último que viene en el programa es el de modularidad, pero eso ya lo vimos con la creación de funciones. Entonces, el último que vamos a ver es el número 4. Es el tema, se llama, bueno, es el tema de arreglos, aunque ahí tiene otro nombre, pero pues, básicamente es el tema de arreglos. Organización de datos lo llaman. Bueno, los arreglos pues son estructuras de datos que se utilizan bastante en la programación. Y pues ahorita lo que vamos a tratar de entender por qué son necesarios los arreglos. No nada más porque existan los vamos a usar así sin ton ni son. Vamos a tratar de averiguar en qué momentos o por qué es necesario usar un arreglo. Para eso, para justificar el uso del arreglo, vamos a desarrollar un ejercicio primero, este que está planteado aquí. Dice que vamos a diseñar un algoritmo para determinar cuáles edades de un grupo de 5 sobrepasan su promedio. O sea, a mí me van a dar 5 edades y yo voy a decir cuáles pasan el promedio de esas edades. Entonces ahí tenemos ya un grupo de datos de prueba y vamos a definir cuáles serían nuestras variables de entrada y de salida. Fíjense, no hemos visto el tema de arreglos, o sea, todavía no lo vamos a incluir. Eso lo podemos resolver, pues se supone que sin arreglos, porque no los hemos visto. Así es que, ¿cuáles serían los datos de entrada? Las edades, ¿verdad? Son 5. Entonces le podríamos poner edad 1, edad 2, 5 edades, ¿sí? Y la salida serían las edades que sobrepasan el promedio. O sea que le vamos a dar salida a los mismos datos de entrada, pero solo aquellos que sobrepasen el promedio. Muy bien, aquí tenemos, pues sería edad 1, edad 2, edad 3, así hasta la edad 5. Vamos a calcular, me ayudan a calcular cuál sería el promedio de esto. Las voy a poner acá. Sería el 18, 24, 16, 25 y 12. Me dice, por favor, ¿cuánto es la suma de eso? 115. Ok, entonces aquí sería 115 y lo vamos a dividir entre 5. ¿Y cuánto nos da eso? 23, gracias. Entonces, ese es el promedio, ¿verdad? ¿Y cuál sería pues la salida para, esta sería la entrada, vamos a poner aquí la entrada. ¿Cuál sería la salida? 2. ¿Cuál y cuál? 24 y 45. 24 y 45, ¿sí? Esa sería la salida. Bueno, entonces vamos a resolverlo esto. En realidad, para resolverlo no requerimos arreglos. Vamos a resolverlo. Entonces, ¿cómo sería? Lo vamos a hacer en Flowgorit. Las edades, pues normalmente se manejan como enteros. La edad de una persona. Y pues van a ser de tipo entero. El promedio sí puede ser con decimales. Así es que vamos a declarar por ahí esas variables. Sería edad 1. Aquí podemos como intuir que se podría hacer de otra manera, ya que conocemos cómo se trabajan los ciclos. Tal vez con un ciclo podría resolverse más fácilmente, pero vamos a hacerlo primero así. Todos son de tipo entero y luego pues serían el promedio de tipo real. Aunque en el ejemplo de un entero, pero en general va a ser de tipo real. Y lo que seguiría es pedir los 5 datos, las 5. Entonces pondremos aquí una salida. Lo voy a poner así, edad 1. Pero es una salida, me marca error porque pues edad lo está tomando como variable, realmente no es una variable, o no quiero que sea una variable, es una cadena.
edad 1. Buenos días. Edad 1. Y esta edad 1 vamos a darle una entrada. Bueno, vamos a decirle PA 0519 promedio sin arreglo. Muy bien. Promedio sin arreglo. Voy a copiar y pegar porque son 5. Ya desde ahí como que decimos, es que esto se debe poder hacer de otra manera. Bueno, aquí voy a tomar esto, a copiar y a pegar. Una vez, 2, 3 y 4. Bueno, 4 porque ya teníamos una. Muy bien, entonces aquí sería, buenos días, edad 2 y pues la variable edad 2. Muy bien, entonces ahora edad 3 y la variable pues, se llama edad 3. Aquí en el copiar y pegar pues hay que hacerlo con cuidado porque nos equivocamos muy fácilmente. Edad 4. Muy bien, y edad 5. Lo bueno es que nada más son 5. ¿Se imaginan que dijeran, calcula la edad de los alumnos del TEC? ¿Cuántos alumnos son en el TEC? Más o menos. ¿Cómo cuántos? Como 5,000. ¿Se imaginan hacerlo de esta manera? Bueno, ahora vamos a hacer la suma, lo que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a hacer la suma y luego el promedio. O bueno, de una vez el promedio. Aquí decimos, bueno, el promedio se calcularía. Es la suma de las edades, edad 1 más la edad 2 más la 3 más la 4 y la 5. Y esto lo vamos a dividir entre el número de edades, que son 5. ¿Qué hace falta ahí? Paréntesis, porque si no va a dividir la edad 5 entre 5 y luego va a sumar con todas las demás. Entonces aquí sería que primero haga la suma de las edades y luego ya cuando acabe con la suma, entonces que haga ya la división. Bueno, y ¿cómo ya calculamos la edad? Hasta ahí, pues estaríamos con el 23, ya tendremos el 23. Pero ¿cómo le damos salida a las que son mayores? Tenemos que usar condiciones. Entonces, y son 5, o sea, aquí podemos decir, no, pero es que nada más lo hacemos para el 2 y para el 4. Pues bueno, pero ¿qué tal si son otros números o cambian de lugar? Lo tenemos que hacer de uno por uno, tenemos que comparar uno por uno. Entonces ya le diríamos aquí una condición, ¿verdad? Si la edad 1 es mayor, dice que sobrepasan. Pues, si son iguales, no, tienen que ser mayores. Si fueran también iguales, pues sería mayor igual. Mayor igual que el promedio. Entonces, si eso es verdadero, quiere decir que hay que darle salida a la edad 1. Y si es falso, pues no vamos a hacer nada. Entonces aquí sería edad 1. Vamos a ponerle por aquí un letrero para que se sepa qué es lo que estamos mostrando. Aquí le pondríamos una salida que diría edades que sobrepasan el promedio. Y ya, pues aquí van a resultar esas edades. Bueno, esta condición, pues nada más me sirve para la edad 1. Vamos a hacerlo para edad 2 y así, para todas, ¿no? Entonces, necesito copiar 2, 3, 4 y 5. Y luego cambiar cada condición y salida. Esta es para edad 1, esta será para edad 2.
Luego, pues aquí también es edad 2. Y ahora por la 3. Ahora la 4. No, no podemos omitir ninguna, las tenemos que comparar todas. 4, o sea, para la suma, para la comparación, para la entrada, tenemos que hacerlo para todas las edades. Para eso voy a hacer mejor una función, ¿no? Podría ser, sí, podría ser crear una función, ¿verdad? A ver, ahí está. Y ya, esa es la salida, ¿no? Bueno, vamos a probar. Y a visualizar nuestras variables, por ahí. Ahí para poder observar estas, ¿no? Ya sabemos que este es edad 1, edad 2, edad 3. Bueno, lo ejecutamos. ¿Dónde quedó la? Dice que Es que hay una salida al principio. hay una salida sin nada, ¿verdad? Ok, aquí fue una salida. Gracias. Creo que ya. No, pues hay alguna otra. El promedio. Le puse prome No. a todos. Sí. Ah, mire. Bueno, para ahorita sería más fácil, bueno, cambiarle aquí, ¿va? O sea, sería más corto ponerle aquí prome, aunque no está muy bien eso, ¿va? Pero, ¿así? Y también en la En, asignación. en la asignación, ve aquí. Ok. Bueno, ahí nada más para que ahorita funcione. Y bueno, quiero que observen particularmente cómo trabajan en memoria las variables, sobre todo, bueno, las variables de las edades. Entonces, aquí, buenos días, me pide edad 1 y luego ya le digo, pues la edad 1 pues es 18. Voy a seguir estos datos, ¿verdad? 18. Y entonces, edad 1 se guarda aquí, ese 18 se guarda en esta variable. Recordemos que las variables son la forma en que accedemos a la memoria en donde está el dato, ¿sí? Es una referencia, en dónde está el dato, lo accedemos a través del nombre de la variable. Edad 2, entonces el 24. Y luego el 16, el 45 y el 12. Bueno, y ya me dice que los que sobrepasan el promedio son el 24 y el 45, lo cual era lo que esperábamos. Aquí está el promedio, 23. Ahora, esto está bien, el problema creo que sí ya está resuelto, pero se imaginan que nos dijeran, no, pues ahora hazlo para todos los alumnos del Texas, que son 5,000. Si lo hiciéramos de esta manera, sería una locura. O sea, realmente nadie lo haría de esa manera o lo ejecutaría si le preguntara 5,000 así de esa manera. Y nosotros ahí en el algoritmo, 5,000 comparaciones, y la suma, bueno, entonces, esto es algo repetitivo, como alguien dijo por ahí, pues podríamos crear una función, pero también podríamos recurrir a los ciclos, ¿sí? Esta es una repetición. ¿Qué es lo que estamos repitiendo? Pues pedir un número y sumarlo. Y eso ya lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a suponer ahora, voy a dejar esa y voy a abrir otra instancia de Flowgrid para que se quede esa, ¿sí? Y vamos a intentar hacerlo con un ciclo, ¿sí? Un ciclo que va del 1 al 5, porque son 5, o sea, vamos a pedir 5 edades, luego vamos eh, a sumarlas, promediarlas y ver cuáles son mayores. Bueno, aquí hay una pequeña gran diferencia. ¿Cuántas variables necesitamos declarar para las edades? En el que acabamos de hacer, como son variables independientes, declaramos 5, una por cada edad. Los nombres que les dimos, pues son muy parecidos, porque es lo más práctico, ¿verdad? Que sean edad 1, pues, ¿no?
es algo, digamos, un poco obvio, ¿no? De los nombres de las variables, cómo se las ponemos. Pero ahorita vamos a hacerlo con un ciclo. Y en el ciclo no podemos estar variando el nombre de la variable. O sea, dentro del ciclo, si lo pedimos con edad 1, pues todas van a ser con edad 1. No, no le puedo poner, en el primer ciclo pídelo en edad 1, en el segundo ciclo pídelo en edad 2. No, tiene que ser la misma variable. Entonces, cambiaré un poco aquí. Vamos a declarar una sola edad, ¿sí? Edad de tipo entero. Y luego, bueno, el promedio, para que se parezca al otro, le voy a poner prome. Así como quedó el otro, ¿no? Prome es de tipo real. Y aquí necesitamos otra variable que vaya sumando. En el caso de la primera versión, pues la suma la hicimos en una expresión y luego la dividimos entre 5. No, no guardamos la suma en ningún lado. Aquí sí necesitamos porque la suma se va a ir haciendo en cada vuelta del ciclo. Entonces, voy a necesitar una variable aquí que se llame, bueno, acá, una variable que se llame suma, por ejemplo. Ahí es donde voy a sumar las edades. Y necesito una variable que haga de control, que me controle el ciclo. Bueno, entonces, esto ya lo hicimos en el ejercicio de los ciclos, sumar una serie de números, en este caso 5 números. Entonces, haríamos lo siguiente. Asignamos aquí un valor inicial a la suma, empezaría en 0, porque suma es un acumulador y la i es un contador dentro del ciclo. Entonces, sería algo así. Un ciclo para, porque son 5, le diríamos, la i va a ir del 1 al 5 y va a ir de 1 en 1. Y lo que vamos a hacer aquí es pedir el número, la edad, y luego sumarla. Pero, insisto, no puede ser en variables diferentes. Si es una repetición, la tenemos que pedir en la misma variable. Todas las 5 vueltas la va a pedir en la misma variable. Entonces, haríamos algo como esto. Una salida que dijera edad y luego le concatenamos el valor de la i para que nos muestre edad 1, edad 2, lo mismo que hacía el otro algoritmo. Y vamos a pedir la edad. Bueno, ya está la edad, ahora vamos a sumarla, por eso tenemos aquí un acumulador. Entonces vamos a decirle aquí una asignación para que en la suma acumule, por eso suma es igual a suma más edad. La edad se va a ir acumulando en la variable suma. Y cuando salimos, ya podemos tener el promedio. Entonces, el promedio, pues no es necesario calcularlo dentro del ciclo, porque nada más necesito el promedio, el de la suma final. Entonces, por eso el promedio lo calculamos acá afuera. Entonces, le diríamos una asignación. Promedio es igual a la suma entre 5. Es prom, ¿verdad? Sí, es prom. Entonces, ahí está, bueno. Hasta ahí todo va bien. Sí, aquí aparentemente esto es más práctico porque, ¿qué tal si me dijeran que son 500 alumnos? ¿Cómo lo tendría que hacer en la primera versión? Acá. ¿Cómo le tendría que hacer aquí? Bueno, en este no, en esta. Voy a quitar esto. A ver, si a mí me dijeran son 500 alumnos, en esta versión, ¿qué tendría que hacer? O sea, declarar 500 variables, pedir una por una. Pero, y si acá me dijeran que son 500, ¿qué haría? ¿En qué cambiaría? El ciclo. Pues el ciclo, nada más aquí le pongo 500, ¿va? O sea, entonces, por ese lado le gana de calle, pero así, la segunda versión. Pero bueno, vamos ahora a averiguar cuáles edades sobrepasaron el promedio. ¿Cómo le podría hacer? Fíjense, quiero que vean el comportamiento. Voy a ejecutar ahora este. Todavía no calculo los que sobrepasan el promedio, pero quiero quedarme hasta el cálculo del promedio. Entonces voy a poner aquí, esta es la de la segunda versión, esta que estamos haciendo ahorita.
la del ciclo, pues. Y esta es la de la primera versión. Entonces vamos a ejecutar y ahí está. Esta es la del ciclo. En primer lugar, son menos variables. Hasta las podemos hacer así más grandes, ¿no? Ahí está. Y tenemos una sola variable que se llama edad. Acá tenemos 5 variables. Y luego ya le digo, bueno, pues el 18. ¿Sí? Edad 1, el 18. Ya estamos dentro del ciclo. Edad 1, 18. Entonces le doy Enter. ¿Y qué va a pasar con ese 18? Pues se va a guardar aquí en la variable edad, ¿verdad? Igual que se guardó esta. Bueno, ya la sumó. En suma ya acumuló 18. Y luego le doy ahora el 24. Pero me la está preguntando en la misma variable. Entonces le doy 24 y ¿qué sucede? Sí se guardó el 24 como acá, pero ¿y el 18 dónde quedó? En la suma, pero luego lo necesito para compararlo. Para la suma no hubo problema, pero ¿cómo le hago para compararlo después? Ya lo perdí. Y le sigo, edad 3, ¿qué voy a poner? ¿El 16? Pongo el 16. ¿Y qué pasó? Ya, sí, ya lo sumó, ya lo acumuló aquí. En la suma va bien, pero ¿qué pasó con el 18 y el 24? Ya no están en memoria, o sea, ya esos datos ya los perdí. ¿Sí? Entonces le digo, bueno, pues ahora el 45 y pierdo el 16. En la suma, pues no, pues es que en la suma, si me pidieran el promedio, sí está bien, pero ya perdí los datos, ya no los voy a poder comparar. A ver cuál sobrepasa el promedio. En esta versión sí, en esta no. El 45, ahora el 12. Ahí está el 12 y pierdo el 45. Y ya, el promedio ya lo calculo, eso está bien. El problema viene, ¿cómo le voy a hacer en esta segunda versión para comparar ese 23 con el 18, el 24 si ya los perdí? Sí se entiende cuál es el problema, ¿sí? Con esta versión, tal y como lo estamos haciendo, con esta versión no podemos resolver el problema. Entonces, aquí lo voy a poner como un comentario. Es más, como un comentario. Voy a poner, no se puede resolver el problema porque solo queda el último valor de edad, por lo que ya no se podrían comparar las demás edades con el promedio. Entonces, bueno, aquí la cuestión es cómo se maneja en memoria, ¿verdad? Vamos a guardar esto. O sea, es cómo se maneja en memoria, vamos a ponerle promedio, más bien aquí con ciclo. Sin solución. De esta manera no podemos darle solución al problema. Muy bien. Entonces, pues podríamos pensar, entonces no hay otra forma más que como la primera. Y ahí es donde van a entrar, ahí donde podemos aplicar el concepto de arreglo. Me voy a apoyar en un documento que luego les voy a compartir, diciendo ¿sí? Ahí luego, más tarde se los comparto en la plataforma. Bueno, aquí dice que una variable representa una posición de memoria que guarda un dato del tipo de la variable. Bueno, eso ya lo hemos dicho, lo hemos usado mucho. Vamos a suponer que tenemos estas variables, ¿sí? Empleados de tipo entero y guarda un 36. Aquí en memoria, empleados apunta a una posición de memoria en donde se guarda un entero y está guardado un 36. Se llama variable porque este dato puede estar cambiando. Luego, tenemos el precio de tipo real que contiene el 67.95. Ciudad, estos son nombres de variables. Ciudad de tipo cadena que guarda el texto Torreón. Grupo de tipo carácter que almacena una D. Además, un grupo de 5 edades que son como lo resolvimos con la primera versión. Entonces, y son las mismas, quise tomar las mismas para que se viera la referencia, ¿no? Entonces, son estas edades y nosotros declaramos una variable por cada edad.
Y pues, aunque fue lento el proceso, y qué bueno que eran poquitas edades, pues lo tuvimos que hacer de esa manera, porque ya vimos que con el ciclo se pierde, pues, porque como es la misma variable, pues si le pedimos otro dato ahí, pierdo el que tenía antes. En realidad nada más se queda el último. Y ahí se ve claramente el concepto de variable. La variable edad estuvo cambiando de valor, por eso es variable, ¿no? Bueno, ya más o menos aquí es lo que he estado explicando. El promedio se calcula de esta manera. Y aquí dice, ¿qué pasa si fueran 2000 edades? Ah, bueno, pues y aquí es donde nosotros vamos a aplicar el concepto de arreglo. O sea, sí vamos a poder guardar diferentes valores en un solo nombre de variable. Ese nombre de variable es el arreglo. Pero no se va a perder ningún valor. Se van a diferenciar por la posición que guardan en el arreglo. ¿Sí? Bueno, ¿puede manejarse como un grupo de datos? La respuesta es sí, lo vamos a hacer como un grupo de arreglos. Esta es la definición formal del arreglo, la que vamos a manejar. Una colección de datos del mismo tipo, o sea, o puros enteros, puras cadenas. Esta es digamos, del concepto original de arreglo, porque hay lenguajes, ya ahorita muchos lenguajes manejan arreglos pues, de diferentes tipos de datos, ¿eh? Pero digamos el concepto y el arreglo, digamos, de datos primitivos de Java, pues maneja un solo tipo de datos. En nuestro caso sería un arreglo de enteros que son las edades. Están almacenados de manera contigua en memoria, o sea, están pegados, están un dato después del otro en memoria. A todos los datos se les conoce con un solo nombre. Bien, es el nombre del arreglo, ¿sí? Pero para identificar individualmente cada uno de los elementos se hace uso de un subíndice. El subíndice es como es la posición que ocupa cada elemento dentro del arreglo, ¿sí? Fíjense, vamos a poner como aquí. Bueno, ese subíndice nos sirve para ubicar los elementos, para extraerlos. Vamos a suponer que aquí nosotros, el salón estuviera lleno. Nunca ha estado lleno, este grupo. Aunque son 28 en la lista, pues nunca han estado los 28, ¿verdad? No, el aula tiene 35 espacios, sillas con las compus, son 35. Entonces, podría decir que yo tengo un arreglo de alumnos, ¿sí? Mi arreglo se llama alumnos. Pero ¿cómo diferencio cada uno de ustedes? Bueno, aparte del número de control, estamos hablando, cada computadora tiene un numerito. No sé si alguien lo alcanza a ver ahí, está al frente. La mesa, pues. Esta que tengo aquí al frente tiene el número 5 y luego la que sigue tiene el número 6. Allá debe empezar el número 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ese numerito es la posición que ocupa cada alumno dentro del arreglo. Y si yo me quiero referir a algún alumno en particular, puedo decir de manera general, el alumno que está en la posición 4, ¿sí? Y ya me estoy refiriendo exactamente a un alumno. Cuando digo arreglo alumnos, pues son todos. Pero cuando digo el alumno que está en la mesa número 28, bueno, ya me refiero a un alumno en particular. Y el hecho de que estén numerados con un subíndice, pues da la facilidad de recorrer los elementos del arreglo con un ciclo. No es la única forma de acceder a un arreglo. Yo puedo acceder al arreglo de cualquier forma. Yo nomás con que le diga el nombre del arreglo y en qué posición quiero tomar el dato que está en esa posición y ya. Pero se utiliza mucho en complemento con los ciclos, porque los ciclos nos permiten manipular el arreglo de manera genérica o de manera global, de manera colectiva, como un grupo de datos, ¿sí? El arreglo es una estructura de datos, es la estructura básica, y de ahí se derivan otras estructuras de datos. Ahora, yo ahorita mencioné que la mesa que está allá en la pared que tengo aquí enfrente, cerca del apagador, ahí debe tener el número 1, esa silla, más bien esa mesa, ¿sí? Bueno, en programación, y es el primer elemento, pues, el número 1, pero en programación el primer elemento generalmente es el número 0. Entonces, el primer elemento de un arreglo está en la posición 0. Por lo tanto, si son
28, 35 elementos. Las mesas están numeradas del 1 al 35 porque en la vida real normalmente el primer elemento es el 1, pero en el arreglo estarían numeradas del 0 al 34. Hay que tener cuidado con eso, causa muchas confusiones. Bueno, entonces, si lo vemos de esa manera, nuestro, ya nuestro, nuestra información podría quedar guardada de esta forma. Bueno, comparándola con esta, se parece. El otro ni lo pongo porque pues ahí se perdieron los datos. Pero aquí el arreglo se va a llamar edad, ¿sí? Y en la posición 0 va a ir el número 18, en la posición 1 va a ir el número 24. Entonces, esta posición se llama subíndice. Y esto lo podemos recorrer con un ciclo. Y si ustedes se fijan, el subíndice tiene el comportamiento, por ejemplo, en el ciclo para de la variable de control, bueno, la que yo uso normalmente es la i. Entonces yo aquí le puedo decir desde i igual 0 a i menor que 5 o menor o igual que 4, que haga algo, ya sea que lea o que lo tome y lo sume. Así es que vamos a resolver el problema ahora utilizando arreglos y obviamente con ciclos, ¿sí? La primera versión está bien, pero sirve para cuando son poquitos, pero ya si son muchos, pues ya no, realmente no es práctica. La segunda versión sí sirve siempre y cuando la variable no sea de manera simple o sencilla, que la variable edad sea un arreglo y que cada elemento lo podamos acceder a través de un subíndice. Bueno, entonces, eso es más o menos lo que explica aquí, ¿verdad? Dice más abajo que ya esto lo podríamos, si yo le digo, por ejemplo, escribir edad 0, si estuviéramos en PCI y yo le dijera escribir edad 0 y yo tuviera este arreglo, entonces me mostraría el 18. Escribir es darle salida, me daría salida al 18. Si yo leo un elemento del arreglo, le digo, vas a leer la edad que está en la posición número 3. Entonces, aquí en el 3 hay un 45. Cuando se ejecute esta instrucción, pues se va a borrar el 45 y se va a quedar el que se haya leído. Y la suma, dice, la podríamos hacer de esta manera, muy parecido a como lo resolvimos en el algoritmo inicial. Yo le puedo decir, vas a sumar la edad 0, la 1, la 2, la 3 y la 4 y lo vas a dividir entre 5. Pero si lo hacemos de esa forma, pues no aprovecharíamos el manejo o el recorrido del arreglo con un ciclo. En lugar de esto, lo podemos hacer así. Y la variable suma, la empezamos en 0, y luego le decimos que desde 0 hasta 4, no de 1 a 5, sino de 0 hasta 4, lo que va a hacer es sumar la edad. Bueno, aquí dice sumarla, pero porque se supone que ya la pidió. Necesitaríamos otro ciclo para pedir los datos. Y luego ya calcularíamos el promedio. Bueno, entonces vamos a resolver esto con un arreglo. Esta versión, pues, no fue posible llevarla a su fin porque, como es la misma variable, pero no es un arreglo, en cada vuelta se perdieron los anteriores. Ya no tengo forma de comparar porque ya se perdieron esos valores, aunque sí tenga el promedio. Bueno, entonces vamos a crear otro algoritmo. ¿Qué no quiere? Aquí. Pero entonces un arreglo sería como una variable que guarda diferentes datos mediante posiciones. Sí. O sea, guarda diferentes datos, cada uno en una posición diferente. Entonces ya la manipulación del arreglo nos da muchas facilidades o muchas formas de resolver problemas. Realmente, ya luego a partir del arreglo se pueden generar otros tipos de estructuras, ¿verdad? Como las listas, pero sí debemos entender el concepto del arreglo porque lo vamos a usar bastante. Bueno, porque estamos viendo el tema, ¿verdad? Pero por ejemplo ya cuando llegan a orientar a objetos, a estructura de datos, pues se van a usar bastante los arreglos. Bueno, entonces aquí vamos a declarar la variable, necesitamos un ciclo, entonces voy a declarar la variable i. La variable edad también va a ser de tipo entero, pero no lo voy a poner aquí porque
si se fijan al lado derecho hay un cuadro de verificación, una palomita ahí, que dice que si la variable que estamos declarando es una matriz. Y entonces, ahí creo yo que la palabra correcta debería ser arreglo, no matriz. Una matriz ya es un tipo específico de arreglo, un arreglo de dos dimensiones. Pero se usa mucho el término matriz como sinónimo de arreglo. Yo considero que no debería ser así. Eh, Antes, en versiones anteriores, sí decía arreglo, no sé por qué le cambiaron a matriz, será en la traducción. Bueno, entonces, si yo le pongo aquí que es una matriz, un arreglo, me va a pedir la dimensión. Una cosa que tenemos que ver con el arreglo es qué tamaño va a tener el arreglo. ¿Cuántos elementos va a tener el arreglo? En nuestro ejemplo, vamos a partir de 5. Vamos a decir, son 5 porque son 5 edades. Bueno, y también haciendo la aclaración de que nuestros arreglos son de tipo estático, porque una vez que definimos la dimensión ya no la podemos cambiar. ¿Sí? Ya, si tú dices, el arreglo va a ser de 20 elementos, en toda la ejecución tiene que ser de 20 elementos, no puede. Si por alguna razón yo quisiera, en el inter, por ahí necesito guardar más de 20 elementos, entonces necesito hacer algo, por ejemplo, necesito otros 10 espacios, pues necesito hacer un arreglo de 30, uno nuevo, y luego copiarle lo que tenían los 20. O sea, ya tengo, porque el arreglo no lo podemos cambiar de tamaño en tiempo de ejecución. Hablando de este tipo de arreglo. ¿Ah? Bueno, entonces ahí ponemos la i, ponemos la variable, vamos a declarar la variable edad, pero le vamos a decir que es un arreglo, ¿sí? Y aquí me dice de qué tamaño, o sea, cuántos elementos va a tener, le digo, va a tener 5. Y entonces ya nuestra variable edad ya no es simple, ya va a guardar 5 elementos, numerados del 0 al 4. Bueno, entonces aquí ya vamos a declarar la variable, bueno, aquí también podemos declarar la variable suma. Vamos a retomar la versión que no resolvió el problema, lo vamos a hacer con un ciclo, pero con la diferencia de que cada elemento va a tener, ahora no se van a perder los elementos, ¿sí? Entonces aquí le decimos, la suma es igual a 0, ¿sí? Una asignación. Suma es 0. Y luego vamos a establecer un ciclo no del 1 al 5, sino del 0 al 4, ¿sí? Entonces aquí le diríamos, le pondremos un ciclo para, y la variable de control es la i, va a empezar de 0, acuérdense, y va a terminar en 4. Eso es lo que viene aquí en las notas. Aquí en las notas, cómo viene acomodado los valores. Están del 0 al 4, ¿verdad? Entonces, y aquí lo que vamos a pedir es, le vamos a dar una salida. Como la i va a ir del 0 al 4, entonces, pues al usuario, si le damos salida a la i para que diga edad i, pues sería edad 0, edad 1, y para el usuario eso podría ser confuso. Entonces vamos a decirle que sí diga del 1 al 5, aunque internamente lo maneje del 0 al 4. Entonces aquí le decimos edad, y luego le concatenamos la i más 1. Si la i vale 0, que es el primer valor, pues no me va a poner un 0, me va a poner un 1. Y ahí se va a ir del 1 hasta, ahí va a aparecer hasta el 5. Y luego vamos a pedir la edad. Una entrada, edad, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora la edad la vamos a sumar. Es lo mismo que hicimos en el anterior, en el del ciclo, que ya no pudimos resolverlo. Bueno, aquí la suma va a ser la anterior más la edad que acabamos de pedir. Pero aquí es donde tenemos que hacer uso del subíndice. La edad, es más, aquí yo creo que hasta me marca error. Yo le tengo que decir entre corchetes a qué posición me refiero. Y como la posición me la va a ir dando la variable i, pues le pongo aquí la i. Cuando la i valga 0, estoy pidiendo la edad que va en la posición 0. Cuando dé la vuelta el ciclo, la i va a valer 1. Le estoy pidiendo la edad que va en la posición número 1. Aquí, así sería. Por lo tanto, acá también sería edad i. Cuando salimos, podemos calcular el promedio. Aquí en la salida,
le diríamos que el promedio, ahora sí le puse promedio, ¿eh? Promedio es igual a la suma entre 5. Es más, ni declaré promedio. Voy a declarar aquí promedio, que es de tipo real. Bueno, y ahora sí puedo, voy a grabarlo. Este se va a llamar promedio con arreglo. El que es promedio sin arreglo, también sin arreglo y sin solución. Bueno, entonces ya que estamos aquí, como le estamos diciendo en cada vuelta que guarde la edad que se pide en una posición diferente, entonces no se pierden los datos. A ver, entonces, para preguntar cuáles sobrepasan del promedio, pues podemos hacerlo con otro ciclo. Bueno, una salida por aquí que diga edades que sobrepasan el promedio, ¿sí? Y aquí sería otro ciclo. Va, a la hora de que pedimos los datos, las edades se fueron guardando en el arreglo. Ya están guardadas. Ahora las vamos a recorrer para ver cuál de ellas sobrepasa el promedio. Entonces ya aquí pondremos otro ciclo. Una condición. No, primero un ciclo. Este ciclo otra vez va a ir del 0 al 4. Un ciclo. Podemos reutilizarla ahí porque pues ya terminó su misión en el ciclo anterior. Entonces aquí va a ser del 0 al 4. Y vamos a preguntar aquí, este ciclo va a dar 5 vueltas y en cada vuelta va a preguntar si el elemento que está en la posición I es mayor que la edad. Entonces aquí una pregunta, diríamos, si la edad subíndice I, la I va a ir del 0 al 4, si eso es mayor que el promedio, entonces vamos a darle salida a esa edad. Edad I. Y vamos a ver, ya perdí el otro. Ah, no, aquí están todavía. Es ese, el del primero, ¿verdad? Pero fue en variables independientes, lo cual sí resuelve el problema, pero no de una manera muy práctica. Y en tanto sean más las edades, pues cada vez es más laborioso estarlo resolviendo de esa manera. Entonces ahora voy a poner aquí, ¿me quedó? Ahora vamos a observar cómo quedaron las variables para este. Bueno, lo voy a ejecutar. Simplemente ven cómo muestra las variables. Ya lo hizo diferente, ¿no? O sea, ya me está diciendo edad, lo enmarca en un solo rectángulo, porque es una sola variable, nada más que es una variable dimensionada. Y dice que sus posiciones están. Entonces, ya cuando le doy la primera edad, yo le digo, pues ahora el 18, ¿sí? Ahí es cuando la I vale 0. Dice edad 1 porque nosotros le pusimos I más 1 para que. Bueno, entonces ese 18 ya se guardó en la posición 0. Y ahora me pregunta el 24 y ese se guardó en la posición 1, pero el 18 no se perdió, el 18 sigue ahí. Y luego sigue el 16, se guarda en la posición 2. Si aquí dice edad 4 es porque se va a guardar en la posición 3. Entonces el 45, y aquí está el 45, y luego me pide en la última vuelta, aquí es cuando la I vale 4, acuérdense que empezó en 0. Entonces, la edad 5 sería, ¿cuánto? 12. Y ahí están. No se perdieron ningún dato. ¿Sí? Y me dicen que las que sobrepasan el promedio, pues son esas. Este es pues nuestro primer ejercicio de manejo de arreglos. La verdad es que sí es muy interesante. A veces es un poco difícil imaginarse cómo trabaja el arreglo, porque hay que imaginárselo, ¿no? Bueno, aquí estas representaciones nos ayudan a tratar de entenderlo mejor. ¿Sí?
Muy bien, entonces, pues ahí le vamos a dejar.